Dice así la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 11. Amén. Y conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia o en las apariencias, y no en el corazón, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para Dios, o es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, y luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven y ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que vosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún sí a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Acá le estaba hablando y enseñando el apóstol al pueblo de Dios, ¿no? Había obreros ahí. Pero él les hablaba de esta manera, y por qué expresó también en el verso 17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Porque él estaba diciendo que no se pongan como testimonio en conducta, en proceder, en el caminar que tenían, porque había muchas cosas que cambiar y restaurar en este pueblo todavía, del cual estaba hablando el apóstol, que estaban ahí con él. Ellos habían conocido a Jesús, Jesús era testimonio, pero ellos no eran testimonio. Ellos decían, nosotros nos gloriamos en Jesús, pero a nosotros mismos somos como locos, ¿no? Como personas imperfectas que declaramos una fe en alguien que para otros murió, pero para nosotros resucitó. Entonces sigue diciendo la palabra que la voluntad de Dios era que todas las cosas fueran nuevas, fueran hechas nuevas, y que las viejas pasaron, queden atrás. O sea, las cosas viejas ya quedaron atrás, están muertas. Entonces tenían que revivir las nuevas. Como que había que haber un cambio.
Esta gente necesitaba mucha restauración todavía. Había cosas que cambiar, había cosas que perfeccionar, pero el apóstol no le estaba diciendo al pueblo, quiero restaurar y restituirlos, ¿no? Sino que él decía que las cosas viejas pasaron y tenían que nacer las nuevas, nacer las nuevas y aplacar, dejar morir, dejar ir las viejas. O sea que había muchas cosas que dejar todavía. Eso es lo que el apóstol le decía a esta iglesia de Corintios. Hay muchas cosas que van a tener que dejar, sacar de ustedes y empezar a dejar que brote el nacimiento de otra persona en uno. La conducta, el proceder, las actitudes, las decisiones a tomar. Entonces Dios en esta palabra le estaba pidiendo a la iglesia un cambio. Porque uno puede tener la mejor y buena voluntad y actuar de la mejor manera, pero el que quiere manifestarse en la iglesia y a través de la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Señor. Y con esto a la iglesia de Corintios le estaba diciendo el apóstol que necesitaban la guía del Espíritu Santo. Sí, Señor. A veces nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero hay muy buenas intenciones nuestras que se equivocan y cometen errores. Y a veces la guía del Espíritu Santo parece contraria a la decisión y a la actitud del ser humano, porque parece locura, parece un equívoco, pero si Dios te guía en algo, yo te puedo asegurar que tenés todo el respaldo de Dios en la decisión a tomar, en tu caminar, en tu proceder y en las actitudes que puedas llegar a tener. Y sabes que ese es el testimonio que Dios busca de la iglesia, que uno pueda dejar ver nacer en uno a Jesús, que uno pueda dejar que fluya el Espíritu Santo y ser guiado para que el testimonio de Cristo en uno empiece a atraer las almas a la iglesia, empiece a mostrar que hay un Dios que es real, que existe y que la familia vea que hay un cambio. Que la familia vea sin acusarla, sin necesidad de perseguirla y ofenderla, de que hay un equívoco en el cual tienen que ellos cambiar, porque se empieza a mostrar la luz de Cristo y sale también a la luz las tinieblas. Amén. Esto es lo que le decía el apóstol a la iglesia de Corinto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. Sí, amén. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él lo que quería reconciliar al mundo con Dios. Sí, Señor. Ese es el propósito de Jesús, reconciliar al mundo con Dios. Porque no podemos andar ofendiendo a las personas, amén, y diciéndole que tenés que dejar el pecado, que tenés que cambiar esto, tenés que cambiar lo otro, porque la persona cuando se acerca a la luz puede ver claramente todas sus tinieblas. Entonces, qué importante, ¿no? Parece algo contradictorio, pero la voluntad de Jesús era reconciliar con Dios al hombre y no le tomaban en cuenta su pecado, porque de eso se iba a encargar el Espíritu Santo.
Entonces nosotros lo que tenemos que mostrar es la compasión, el amor de Dios. Y pedirle a Dios sabiduría para acercarnos a alguien y hacerle entender que necesita el amor de Dios, la reconciliación con ese Dios, que va a intervenir en todas las injusticias que uno vive. Porque no hay una persona con la que usted no hable, que viva en las corrientes del mundo, que todavía no se haya acercado a Jesús o a la iglesia, que no viva injusticias. Muchas veces la injusticia la viven por sus propios hechos y no se dan cuenta porque piensan que tienen razón. Y a veces no, hay injusticias que son muy crueles porque hay mucha maldad y odio en el corazón de las personas y Dios lo sabe. Entonces uno cuando se acerca a la persona le tiene que decir que hay un Dios que es justo y que su justicia es perfecta y que Dios le tiene en cuenta para ayudarlo y para sacarlo de esa situación y sanar su corazón. ¿Amén? Sí, Señor, amén. Entonces, la palabra que resaltó en esto que hemos leído dice que Dios estaba, en el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese era el trabajo de Jesús, no tomando en cuenta su pecado y no encargando, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros tenemos esa misión, reconciliar a la gente con Dios. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Porque la gente cuando viene a la iglesia escucha al pastor enseñar y predicar la palabra. Y de todo lo que se hable, Dios le va a ir hablando, le va a ir sembrando en el corazón por medio del Espíritu lo que está bien y lo que está mal, porque por medio del Espíritu le va a discernir qué es lo que tiene que dejar o lo que tiene que cambiar. Y a veces nosotros decimos, la gente capaz que, ¿por qué no quiere venir a la iglesia? Nos sentimos mal. Porque la misión nuestra es reconciliar a la gente con Dios, nada más. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Y nosotros mantenernos en oración por las almas. Lo que estamos unidos para orar por la iglesia, amén, lo que estamos unidos para orar por la iglesia. Nosotros tenemos que orar para que sea Dios por el Espíritu ministrando a la gente. Cuando la gente se va de la iglesia, yendo el Espíritu a la casa, siguiéndola ministrando, que en cierta parte del día escuche la voz de Dios. A través de la tele, de la radio, de una propaganda, de alguien que habla y que va a sentir en su corazón, pero esto me parece que Dios me está recordando lo que Dios me dijo. De alguna manera Dios le va a ministrar. Nosotros solo tenemos que orar y buscar que la gente se reconcilie con Dios. No decirle, vení que Dios te va a prosperar, vení que Dios te va a conceder lo que necesita tu corazón y por ahí necesita un hombre o por ahí necesita una mujer. Y Dios no está para eso, Dios está para hacer tu vida nueva, pero matando lo viejo. A veces uno viene a los pies de Cristo y quiere que Dios le restaure todo lo que el diablo le destruyó. Y Dios quiere ayudarlo, pero no puede porque no quiere largar lo viejo. Y tiene que renunciar y tirar todo lo viejo y decirle, Señor, heme aquí. Yo necesito ese nacimiento interno por tu Espíritu Santo para tener tu guía, escuchar tu voz, para caminar de acuerdo a tu voluntad. Señor, quiero seguir tus pasos. Es una instrucción maravillosa que el apóstol le está dando a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia bastante terrible. Eran muy carnales, pero
acá lo que le pedía al apóstol con mucha sabiduría de Dios, que no se pongan como testimonio, porque había cosas que cambiar, sino que solamente traten de que entre Jesús y Dios la persona se pueda reconciliar. Amén. Amén. Es una palabra para sacar muchas cosas para aprender, ¿no es cierto? Para leer, si ustedes después la leen en su casa y el Espíritu Santo y en oración le va a ir revelando cosas de la palabra de Dios, sí, mucha riqueza espiritual, conocimiento y guía y dirección de parte de Dios. Por eso le dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y Dios las hace nuevas. Usted va a cambiar, créame. Dios lo va a transformar. Dios lo va a hacer luz en este mundo. Dios lo va a llenar de su presencia y lo va a guiar. Va a ser como una alarma cuando uno está por pisar un pocito o cometer un error. Y usted estése atento porque Dios le está guiando a que no dé ese paso porque va a tropezar. Sí, Señor. Sabemos que un tropezón no es caída, pero sí no deja de ser un susto, ¿no? Así es. Así que la palabra del Señor en este día nos está diciendo que nosotros no nos mostremos como el testimonio para que la gente venga. Nosotros solo hablemosle que hemos conocido un Dios grande, poderoso y de poder a través de Jesucristo. Y que hoy tenemos reconciliación con Él y sentimos el perdón. Sentimos la presencia y nos da fuerza para seguir en la iglesia, nos da fuerza para seguir perfeccionándonos, para agradarle a ese Dios en el cual hemos creído. Y que ellos también lo pueden hacer, ellos también pueden recibir esta bendición, pero tienen que venir a la presencia de Dios a través de Jesús y empezar a venir a la iglesia. La verdad que es una palabra muy gloriosa esta, ¿no? Porque dice en el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que no es que uno viene a Cristo porque ya está santo, porque ya está espiritual. ¿Sabe que espiritual no somos ninguno? Somos carnales. Carnales que hemos conocido la palabra de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos hace sentir su perdón. Pero espirituales vamos a ser cuando salgamos de este cuerpo de carne. Cuando nosotros salimos de este cuerpo de carne, entonces sí vamos a ser espirituales. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a ser fieles seguidores de Cristo. Vamos a ser personas usadas por Dios. Vamos a ser personas bendecidas, luz en este mundo. Sí, Señor. Amén. Amén. Por eso es que le dice que por causa de nuestra vida pecaminosa y haber nacido bajo maldición por causa de Adán, que entró la maldición en el mundo, y todos los que son nacidos de la carne, carne son, y nacemos bajo maldición, pero cuando nos reconciliamos con Dios nos devuelve aquella bendición que perdimos por causa de la maldición que dejó entrar a Adán. Y nosotros tenemos la bendición de entrar en la presencia de Dios a través de Jesús por medio del Espíritu Santo y entrar en su morada divina para tomar provisión de lo que necesitamos en lo espiritual. Cuando nosotros dejamos que nuestra alma se llene de Dios, que nuestra alma logre el descanso porque estamos renovándonos continuamente en la presencia de Dios
por medio del Espíritu y de su palabra, el alma prospera espiritualmente y en todas nuestras áreas de vida viene la bendición. En 3 de Juan dice la palabra de Dios: mi deseo es que prosperes en todas las áreas de tu vida como prospera tu alma. Y a veces uno se desespera por lo externo y como que pasa a segundo lugar lo espiritual. Pero cuando nosotros buscamos el reino de los cielos y su justicia, las demás cosas son añadidas. Amén. 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 Así que le damos gracias al Señor por esta palabra, porque nos está enseñando que nosotros no tenemos que ponernos al hombro la carga de la salvación de las almas. La carga de nosotros tiene que ser y concientizar de que estamos ocupando un lugar en la tierra mientras estemos en este cuerpo de carne con la fe puesta en Dios y su palabra, el lugar de Jesús. Él se fue, pero nosotros somos embajadores de Dios y de Él para reconciliar a las almas con Dios. Nosotros seguimos la misión de Jesucristo y las almas van a venir porque le hablamos de Él. Y le hablamos de lo que Él nos dio. Algunos recibieron mucho, otro poquito. Ese poquito tenés que declarárselo a aquel hombre o mujer que necesite venir a buscar la bendición de Dios. Cuando Jesús se acercó al pozo porque era necesario pasar por Samaria, todos conocen la historia de la samaritana, ella tuvo un diálogo con Él. Él no le dijo, soy Dios. Él no le dijo, vine a este lugar con un propósito que Dios me mandó. Él solo le dijo, dame de beber, y ella le dijo, porque él fue directamente donde estaba cerrada una barrera para ese pueblo. Y fue directamente a ese tema. Él le dijo, dame de beber, sabía que había división, y le dijo ella, tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana. O sea que había una separación ahí. Y Dios lo que vino a hacer es reconciliación. Entonces la voluntad de Jesús era reconciliarla con Dios, a ella. Y Él le dijo, ay, si supieras quién habla contigo, me pedirías a mí que te dé agua que salte para vida eterna. Y ella le dijo, ¿dónde la tienes? Quiero de esa agua que dices tener. Así no tengo que venir más a este pozo, porque también se sentía muy acusada por circunstancia de vida. Pero, ¿sabes qué? Jesús empezó a dialogar con ella y le fue a los puntos seguros y le dijo, tocó donde había división para quebrar esa barrera y después fue a darle sanidad interior. Y le dijo, llama a tu esposo. Y ella se sintió impactada y descubierta. Le dijo, Señor, no tengo esposo, porque el que ahora tengo no es mi marido. Y él le dijo, sí, ya sé, tuviste 5 esposos, ¿no? 5 maridos seguidos. Entonces ella se asombró mucho, porque fue a 2 puntos clave en su corazón. La división, sentir ese desprecio, porque no se podían acercar ellos a Jerusalén. Se les había cortado la comunicación, el diálogo, y los de Jerusalén los tenían en poco, en menos. Ellos se sentían despreciados, se sentían por medio, ¿ven lo que le estoy diciendo? Por medio de la representación de Jerusalén, que era el pueblo escogido de Dios, dejaron de lado a los samaritanos, como que le pusieron una barrera que no se podían acercar. Entonces ella saca eso de su corazón y le dice, Señor, ¿cómo dicen que
el templo está en Jerusalén y solamente ahí está Dios para bendecir. Entonces ahí Jesús la ministra a ella en lo espiritual y le dice: mujer, la hora es ahora. Que los adores que Dios busca son en espíritu y en verdad, no es un lugar. Y aquel que me adore en espíritu y en verdad, ese será mi adorador. O sea, quebró la barrera de la división, la liberó del desprecio que tenía, no la acusó con el pecado de tener 5 hombres distintos. Solamente Jesús fue a esos puntos para romperlos y que esta mujer se sienta libre para decidir si quería buscar de Dios o no. Porque cuando termina esta charla, ella le dice: Señor, ella le dice: Señor, yo creo que eres profeta. Entonces él dejó el cántaro y fue a buscar a la gente con la que incluso donde ella vivía no se quería hacer ver porque se sentía tan acusada por sus hechos. Ella fue y enfrentó, quebró cualquier barrera, enfrentó y le empezó a hablar con esa pasión, ¿no? Con esa euforia a la gente de que vengan porque creo que el profeta está acá. Y me dijo cuánto todo he vivido. Se lo habrá dicho de tal manera contagiosa, ¿no? Por esa pasión, que se vinieron todos detrás de ella, incluso por la actitud de ella, como esta mujer viene a hablar con nosotros que vivía escondida, andaba oculta. Entonces se vinieron, ellos también, y empezaron ellos a escuchar a Jesús, que le rogaron que se quedara unos días, y se quedó. Él se quedó 3 días en ese lugar para seguir hablándole de la palabra de Dios. Y dejó un pueblo que estaba despreciado espiritualmente, como que Dios no lo tenía en cuenta. Un pueblo que vivía como a la suerte, ¿no? Que vivía como dependiendo del cotidiano de vivir de cada día. Como que no tenían un propósito de vida, un futuro. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús se quedó con ellos y los dejó como reconciliados con Dios. Ya no fue el mismo pueblo. Los samaritanos empezaron a buscar a Dios con esa convicción de que no era un lugar que Dios había escogido para que lo busquen. A través de Jesús buscó que ese lugar sea el corazón de las personas, por medio del Espíritu Santo. Así que es una muy hermosa enseñanza del apóstol a los corintios. Ellos tenían que reconciliar a la gente con Dios, no exponerse ellos como testimonio porque no eran perfectos, sino hablarle del amor de Jesús, del propósito, del plan de salvación y luego orar por ellos. Pero vemos que en la palabra de la samaritana lo que quería explicarle se aclaró bien. Amén. Jesús necesitaba liberar a ese pueblo de Samaria del desprecio espiritual, porque estaban atados, no podían buscar a Dios porque creía que Dios no los tenía en cuenta. Sin embargo, Dios mismo se presentó a través de Jesús y dejó esta gran bendición en ese lugar. Así que los dejo con esta palabra, que Dios los bendiga ricamente y vamos a hacer una oración para confirmar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra en este momento y por tu iglesia que estamos aquí presentes, Señor, para alabarte, para adorar tu nombre, para recibir de ti tu guía, tu dirección, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre amado, gracias porque desde que naciste en esta tierra, Jesús, desde que pusiste los pies para caminar por todo lugar, para anunciar el reino de Dios y dejarlo establecido,
Nuestro corazón está agradecido porque esa obra, Señor, continúa. Esa obra sigue adelante. Cuál grande es tu amor, Señor, para con tu creación. Cuál misericordioso y maravilloso es tu amor y compasión hacia las almas perdidas, Señor. Por eso que nosotros queremos salir de la línea del juicio, Señor, y queremos entrar en tu divina y perfecta voluntad para hablar de tu amor, para hablar de la salvación, para hablar de lo que es tener una relación íntima contigo, Señor, para sacarnos de toda religión y tradición, Señor, que nos aleja de ti, que nos presenta barreras, Padre, cuando tú has abierto las puertas y las ventanas de los cielos para darnos acceso a tu presencia, perdón y salvación. Por eso yo te doy gracias junto con tu iglesia, Señor, por esta gloriosa, divina y maravillosa bendición, porque yo sé que recibimos en este día, Señor, esa gracia divina para activarla, para ponerla en práctica, Señor, para ver el resultado de que las almas empiecen a venir a la iglesia, porque hay un agua que salta para vida eterna y que les va a saciar la sed espiritual que este mundo no le puede dar. Señor, gracias te doy, Dios mío, por cada uno de los que estamos en este lugar. Te bendecimos, Señor, y que toda la gloria bendita y maravillosa sea para ti. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús.